primero quiero felicitarlos, porque es la 1:10 de la tarde, ya has pasado 4 clases y todavía tienes hambre por la palabra de Dios. Eso es bello, los quiero felicitar por eso. Bueno, vamos a empezar con una oración y arrancamos. Padre, te agradecemos mucho, mucho, mucho por la misericordia, el amor, la paciencia, el cariño, todo lo que tú has hecho, Padre, para que nosotros podamos llegar a este momento. Sabemos, Padre, que tú anhelas que nuestra fe se desarrolle. Nos conmueve ver cómo sí ese es un valor que tú le das en serio. Y te agradezco, Padre, que estos hombres y estas mujeres le han dado también ese significado, ese valor a la fe. Ayúdanos, Padre, a desarrollarla de una forma que te complazca a ti. Por favor. Tú y solo tú sabes lo que has puesto en nuestras vidas para desarrollar esa fe. Tú y solo tú sabes lo que viene por adelante de nuestras vidas y cómo necesitamos prepararnos para poderse enfrentar esos pasos de una forma que te traiga gloria a ti. En ello te pido, Señor, que sea tu Espíritu guiando a Kelly y a mí al hablar hoy, que sea, Padre, tu Espíritu abriendo cada corazón y siga equipando a cada uno, Señor, a todo lo que tú deseas. Gracias que tú piensas adelante de nosotros. Gracias que tú nos conoces, sabes quién somos, sabes qué necesitamos y nos traes aquí para fortalecernos y edificarnos. Gracias, Padre, por el perfecto ejemplo de tu Hijo. Gracias por tu bella palabra. Gracias, Padre, por tu Espíritu entre nosotros. Y gracias, Padre, por esta conferencia todos juntos. En nombre de Jesús venimos ante ti. Amén. Amén. Una fe madura. No sé si se dieron cuenta del título, decía una fe madura. Y yo voy a decir, bueno, eso es un griego o hebreo. No tiene nada que ver, es simplemente que no se dejó bien dicho ahí. Pero bueno, una fe madura. De verdad sí te respeto de que le des valor a tu fe. Es una cualidad, una de las cualidades claves que Jesús respetaba en otros seres humanos. Es una de las cualidades que Él busca que desarrollemos como discípulos. Y en verdad es una cualidad que se desarrolla por medio de diferentes fases de nuestra vida. Las diferentes experiencias de nuestra vida son herramientas y oportunidades para desarrollar una fe madura. Si no nos conoces, mi nombre es Javier Amaya, mi esposa Claudia Amaya. Llevamos ya unos añitos en la fe. Hemos tenido el gozo de ser misioneros aquí en México, en Guatemala, en otras ciudades. Hoy en día vivimos en Boston, pero nuestro corazón se volvió mexicano hace mucho tiempo. Yo nací en Colombia, pero aún los colombianos me dicen, no, te pareces más a los mexicanos que a los colombianos, así que aprecio eso como un elogio. Dice la escritura aquí que me definieron como el origen de esta clase, una fe madura. Dice Santiago 1 en el versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Nos dice esta escritura que tú y yo, aunque somos discípulos, vamos a enfrentar sufrimientos igual que el resto del mundo. Por volvernos cristianos, por volvernos discípulos, eso no nos limita sufrimientos. Pero sí podemos aprovechar de las situaciones y experiencias de la vida para desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Amén. Una fe madura. Qué desafiante ese concepto. Pero qué inspirante. Pienso en alguien como Enoc, quien caminaba con Dios y la caminata estuvo tan buena que un día Dios le dijo, sabes que mi casa queda más cerca que la tuya, vete a la mía. Y no volvió. Una de mis cosas favoritas para hacer en la vida es todas las mañanas yo me levanto y tengo un bosque detrás de la casa, me salgo por 1 hora al bosque a orar. Un día, yo no sé si un día no llegue y le va a tener que mandar un texto, me mandó Dios que ahora sí nos vamos para la casa de él. Y sí, pues ella podrá celebrar que me fui con él. Pero no creo que sea así, pero qué increíble. ¿Piensas en esa escena? Que Dios y tú estén tan cerca aquel día, ¿sabes qué? Vámonos ya de una vez. Fin de cuentas, nuestra fe se trata de que sí un día vamos a estar con Él. Amén. Una cosa es madurar como persona en edad. Otra cosa es que tu carácter madure. Otra cosa es que tus emociones, tus actitudes maduren. Y otra cosa más desafiante, francamente, es que tu fe madure. Las Escrituras nos dicen que es imposible agradar a Dios sin fe. El libro de Hebreos, capítulo 11 y 12, nos muestra héroes en la fe. Y si no los has estudiado, te animo así a hacerlo. Al estudiar sus ejemplos, vemos las pruebas y las fases por las cuales tuvieron que pasar y nos desafía a pensar cómo enfrentamos nosotros nuestras pruebas y desafíos. Con eso en mente, te quiero definir 3 puntos hoy que Kelly y yo vamos a compartirles.
Una fe madura es un proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso para madurar en la fe. Segundo, Kevin les va a compartir acerca de la guía para la madurez. Y tercero, terminaremos con una fe preparada para enfrentar lo que nos da Dios y lo que nos da la vida. Nos dice la Escritura en Hebreos 5, hablando de Jesús mismo, y quiero que esto te ayude a captar cómo vivió el hombre que fue perfecto. Dice, en sus días de vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Qué concepto? Que el Hijo de Dios perfecto tuvo que pasar por un proceso para aprender a obedecer. Dice, consumada su perfección, su madurez, llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si el Hijo perfecto del Padre perfecto tuvo que pasar por un proceso para estar listo para hacer lo que Dios quería que Él fuese, ¿tú crees que tú y yo podemos inventarnos otro plan? No hay otro. Si notas, Él nunca dejó de ser perfecto, pero para desempeñar el rol que Dios quería para Él, tuvo que madurar en la fe. Yo siempre digo, para producir un anciano no son 2 aspirinas y un vaso de agua. Tienes que pasar por muchas circunstancias en la vida para ser desarrollado a ese nivel. Y lo que tú estés pasando y lo que has pasado en tu vida no es de gratis. Yo te animo a no tomar ni el pecado, ni los sufrimientos, ni las circunstancias de tu pasado de gratis, sino sí aprovechar de que por algo fueron, para que pudieses madurar a ser la persona que Dios anhela que tú seas para Él cuando estemos vivos aquí, pero también, al fin de cuentas, al poder llegar con Él. Amén. ¿Qué nos dice eso? Hay un proceso. Y te pregunto, ¿cómo va tu proceso? Si ves en Génesis, en la vida de José, una de mis personas favoritas en la Biblia, madura por medio de desafíos y circunstancias. Tuvo situaciones que lo pudieran haber amargado. ¿Te imaginas? Mis hermanos escogen entre me matan o me venden. Bueno, eso es para mandarle a un psiquiatra, ¿no es cierto? ¿Y tú qué te hicieron? No, mis hermanos, pues uno me quería matar, otro me quería vender, y me fue bien porque me vendieron. Pero aún así, dice, él pasó eso. En otra situación, es un fiel laborador, trabaja firme para su empleado, él era esclavo, ¿no? Y lo tienta, lo jala la esposa de Potifar. Calumnias, chismes, termina preso. Después de preso, se es olvidado. Imagínate pasar años en esas. ¡Wow! Que te podrías amargar. ¡Wow! Que podrías tener una actitud negativa acerca de, oye Dios, ¿qué pasó con esta vida? ¿Qué pasó con esos sueños que me diste cuando éramos niños? Pero Él mantiene y madura por medio de este proceso. Y me encanta cómo termina el libro de Génesis cuando sus hermanos le tienen temor. Y Él les dice, no, todo lo que pasó, pasó por algo. La razón por la cual todo lo que pasó fue para la salvación de muchas personas. Había madurado en su fe y había madurado en su entender por qué cada fase de la vida. En ello, qué bello poder ver la vida con un entender de Dios me lleva de la mano. Hay veces va a ser doloroso, hay veces va a ser gozoso, pero el proceso me está madurando. Amén. Si vamos a hablar de madurez en la fe, uno de los ejemplos más claros de las Escrituras es Abraham. Pues Abraham es conocido como el padre de la fe. Pues por algo el padre de la fe, ¿no es cierto? No es el hijo de la fe, no es el adolescente de la fe, es el padre de la fe. Pero parte de llegar a ser el padre de la fe, algo que me encanta a mí de la Biblia, es que nos muestra personajes bíblicos que son humanos. No es que ves a Abraham la primera y dices, ¡wow! Fue perfecto. Es un proceso por medio del cual él pasa. Y en este proceso te quiero empezar, vamos a hablar hoy acerca de Abraham. En Hechos 7, las Escrituras nos van abriendo al paso un entender de qué es lo que ocurrió. Y me encanta cómo aquí en Hechos 7 nos abre una vista acerca de cómo Dios desarrolló la fe de Abraham. Dice en Hechos 7, versículo 2, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham
cuando aún vivía en Mesopotamia, que hoy en día sería Irak, antes de radicarse en Harán. Le dice, deja tu tierra, tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven hoy. Hay un tesoro en esta escritura que nos da a entender el desarrollo de Abraham. Dios le da una dirección. ¿Qué le dice? Deja tu tierra y tus parientes. Pero nota lo que ve a la tierra donde yo te quiero mandar, que es a Canaán. Pero si estudias en verdad la geografía, lo que él hizo es, se fue de Irak y se fue a Harán. ¿Con quién se fue? Pues nota quién más está ahí. Su papá. ¿No que dejes a tus parientes? Entonces en verdad había obedecido. Entonces el primer paso del padre de la fe no fue fiel. Eso a mí me anima. Porque puedo mirar atrás y decir, oh wow, antes de ser discípulo, wow, que había muchos pasos infieles. Y aún como discípulo, algunos pasos no fueron tan bien dados. ¿Concuerdas conmigo? Y podemos entonces ver, wow, el padre de la fe, Dios lo desarrolló. Y lo desarrolló una y otra vez. Su primer paso, Dios le dijo, deja la familia. Y él dijo, bueno, sí me voy, pero papá se viene conmigo. Algunos son como que parecen medio latinitos, ¿no es cierto? Solo después de que el papá muere, entonces sí está dispuesto a trasladarse a otra tierra. Es decir, su primera obediencia fue desobediencia o quizás obediencia parcial. En eso te animo a mirar tu vida y a poder mirar, mira, he dado pasos, pero aún reconocer, seamos sinceros, ha habido pasos que los he dado a medias. Y entonces sí puedo de ahí poder desarrollar los procesos que Dios quiere en mi vida. Si estudiamos la vida de Abraham, en Génesis 12, vamos allá. Abre tu Biblia, eso sí no te lo voy a poner ahí en la pantalla. En la vida de Abraham, aquí Génesis 12, en verdad, lo podrías llamar el índice de la Biblia. Si tú le buscas un índice en la Biblia, aquí Génesis 12 es. En el cual Dios deletrea lo que Él hace con Abraham. Y la historia de lo que Dios hace con Abraham es Dios expresándonos, esto quiero hacer con todos ustedes. Es decir, ahí Dios se está dando a conocer con la gente que va a ser fiel a Él. Y deletrea ahí el resto de la Biblia. Le dice en Génesis 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. ¿Qué nación grande hizo de él? Israel. Es una nación grande. ¿Ah? Te haré famoso tu nombre y serás más una bendición. ¿Qué tan famoso es Abraham? Pues las tres religiones más grandes tienen su base en Abraham. Entonces, puedes mirar qué tan famoso se volvió. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham nace eventualmente Jesús. Por medio de Jesús, todas las naciones de la tierra son bendecidas. Entonces, en verdad, el cumplirle esta promesa a Abraham es el resto de la Biblia desarrollada por Dios. Qué lindo, ¿no? En eso nos muestra, Dios te quiere dar una promesa. Pero es de ti agarrar esa promesa y serle fiel y madurar durante esa promesa. En Génesis 16, Dios le ha prometido a Abraham que por medio de él va a haber toda una bendición de todas las naciones. Dios te hace promesas, pero hay veces que nosotros no somos suficientemente pacientes con las promesas de Dios. Decimos, bueno, pues Dios lo dijo, pero no lo ha hecho a mi tiempo. Entonces hacemos las cosas como queremos nosotros y tratamos de ayudar a Dios con sus promesas. Y nos inventamos algún plancito que termina medio chueco, pero en verdad no es de Dios. Y de ahí nacen los Ismaeles en nuestras vidas. Es decir, en Génesis 16 establece él y Sara un plan de que, bueno, ¿sabes qué? No es conmigo, entonces, ¿sabes qué? Tómala a ella, te acuestas con ella y todo va a ser bien. ¿Tú crees? Dime, mujer, ¿tú crees? Dime, hombre, ¿tú crees que en verdad ese plan después de un rato va a dar resultado? No da resultado, ni en el primer siglo, antes del primer siglo, ni en Génesis, ni hoy en día.
Pero cambiamos los valores sociales para acoplarlos más o menos a lo que queremos y nacen Ismaeles en nuestras vidas. Cosas que por desobedientes eventualmente tendremos que lidiar con esa desobediencia el resto de nuestras vidas y tiene consecuencias grandes en el plan de lo que Dios quería para nuestras vidas. Pero lo bello es que Dios, aunque hay veces dejamos que sí nazcan los Ismaeles en nuestras vidas, Dios dice, todavía no he acabado contigo, porque se trata de mi promesa y mi plan. Con tal de que tú continúes madurando y obedeciendo, se va a dar resultado mi plan. Entonces en Génesis 17 le dice ahí, cuando Abraham tenía 99 años, ¡wow! Ahí como que ya vamos madurando, ¿no crees? El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Señor Todopoderoso. Mira esta frase, vive en mi presencia. Hoy capta ese concepto. Hoy tú y yo, más que vivir en la presencia el uno del otro, vivimos en su presencia. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamará, en adelante te voy a cambiar el nombre, te voy a llamar Abraham, padre de muchas naciones. Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. ¡Wow! Dios sigue fiel y diciéndole a él, nuestra relación tiene que continuar madurando. De la misma forma contigo. Ya aquí, esto no es una relación lejana, es una relación personal. El pacto del cristianismo es una relación personal. Él puso su hijo para tú tener una relación personal con él, con la visión de que, ¿sabes qué? Por medio de ti va a haber un beneficio a muchas personas y mucha sociedad. En eso, ahí sí, él responde al pacto que Dios le da. Pero el capítulo 21, nace Isaac, que es el hijo de esa promesa. Y capítulo 22, Dios prueba la fe de Isaac, con Isaac. Le prueba la fe cuando le dice, sacrifica a tu hijo. ¿Cómo? ¿Pero no que este era el plan? Pero si estudias tanto en Hebreos 11 como en Génesis 22, se le ve a Abraham ya una forma muy diferente de pensar. Él ya ahora piensa, este Dios puede aún traerme de muerto al hijo y voy a serle fiel. Te quiero poner en tus manos la idea de pensar de cuando Dios te cause, te llame a sacrificar lo que tú más anhelas, tu plan perfecto, y te diga, no es así. Vas a tener la disposición de, bueno, confío en ti ahora sí, Dios, porque en esa confianza es donde se ve ya la madurez. Yo miro mi vida cristiana, de donde empezó a donde está hoy. Miro lo que yo dije, pensé que yo estaba sacrificando en una forma tan grande, tanto al convertirme como también después al dejar mi carrera para el ministerio. Y cosas que yo pensé, pero es que mi plan. Y mira lo que Dios ha hecho en estos 30 y muchos años de la fe. ¡Wow, Dios! ¡Qué bello eres tú! Lo que tú haces cuando uno está dispuesto a ponerte en tus manos y sacrificarte lo que más nos cuesta, porque pensamos, pero eso es parte de mi plan. Sea la novia, sea el esposo, sea el trabajo, sea el ideal, sea la carrera, sea el futuro. Cuando se lo doy, wow, lo que Él construye a largo plazo. Ahora Kevin les va a compartir acerca de la guía hacia la madurez. Gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes en México. Los amo. Veo caras conocidas y otras caras nuevas para mí, pero me anima un montón ver que
tuvieron que movernos de salón porque hay tanta gente con hambre y sed de aprender, de tener una fe madura. O una fe maura, si fue por curiosidad que viniste a ver cómo estaba deletreado diferente, a lo mejor vinieron por curiosidad. Pero yo prefiero creer que vinieron porque quieren tener una fe madura, ¿verdad? Guía a la madurez, la guía a la madurez. Y yo quiero compartir con ustedes algo muy grande que yo veo que ha impactado mi vida. Y hay dos escrituras que me acuerdo muy bien leer como joven discípula universitaria. Y la primera escritura es en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 dice así: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Me acuerdo muy bien dónde yo estaba cuando leí esta escritura por primera vez y pensé, en cada momento de mi vida va a haber decisiones, ¿verdad? Va a haber diferentes caminos a tomar y Dios quiere que yo busque los caminos correctos, los caminos antiguos. Dice, pregunten por el buen camino. Y yo entendí también que no quería ser de estos que dicen aquí, no lo seguiremos. Y si continúas leyendo, pues no les fue bien a estas personas rebeldes, ¿no? La otra escritura bastante parecida es en Isaías 48. Y en Isaías 48 voy a leer versículos 17 al 19. También leí estos versículos como joven discípula. Dice Isaías 48, 17 al 19. Dice, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Como la arena serían tus descendientes, como los granos de arena tus hijos. Tu nombre nunca habría sido eliminado ni borrado de mi presencia. Y cuando leía estas dos escrituras, yo entendía al leerlas como joven discípula que Dios me quería mucho porque era ahora su hija y que Dios me quería bendecir. Eso era su deseo de Él para mi vida. Y que yo sabía que Dios me enseñaría, me guiaría por el camino correcto y mejor. Y me llevaría a una vida de paz, así como un río, y a una vida de justicia, así como las olas del mar, que son constantes, que no paran, que son poderosas. Así me haría Dios. Además entendí, aunque yo solo tenía en esa época 20 años cuando me bauticé, pero entendí que un día, si yo tuviera familia, si yo tuviera hijos, iban a ser bendecidos si yo hiciera caso a Dios. Entonces yo entendía que Él me iba a guiar y enseñar principalmente por medio de su palabra. Es la guía principal. Y yo entendía que mi parte era obedecerle y prestarle atención a lo que Dios me iba a ir enseñando. Me acuerdo como quizás 2 años después, todavía bastante joven en mi vida de fe, en mi caminata, me acuerdo leer el Salmo 119. ¿Y qué sentía? Solo me sentía desanimada y culpable. ¿Por qué? Porque al leer el Salmo 119, el capítulo más largo en la Biblia, es una carta de amor. El salmista escribió esta carta de amor a Dios y a la palabra de Dios. Y yo leyendo ese salmo, yo me sentía culpable porque yo sentía, y yo tenía que pedirle perdón a Dios. Yo no me siento así. Yo quiero su palabra, yo aprecio su palabra,
pero yo tengo que esforzarme. Me daba mucho trabajo leer la Biblia con constancia todos los días, por ejemplo. Levantarme temprano y poner un cambio en mi vida. Entonces esa falta de disciplina, yo sí tenía fe y yo quería amar a Dios, pero no tenía una fe muy madura, ¿no? Entonces yo le pedía leer ese salmo y yo le pedía perdón a Dios. Y le pedía, cámbiame, yo quiero tener ese corazón, yo quiero estar tan enamorada con tu palabra que se me hace fácil levantarme en la mañana y tener esa disciplina y buscarte. Entonces, ahora tengo 36 años esforzándome por leer su palabra y esforzándome por poner en práctica y hacerle caso a la palabra de Dios y dejar que Él guíe mi vida. Y en preparación para esta clase me puse a pensar en estos últimos 36 años y aún antes, honestamente, el impacto de la palabra de Dios en mi vida. Y podría decirles muchas cosas más, que no hay tiempo y no quiero cansarlos, pero les voy a compartir algunas cosas que rápidamente me vinieron a mente. Yo pensé, cuando pienso en el impacto de la palabra de Dios en mi vida, me acordé cuando yo era muy niña, chiquita. Mi mamá iba a la iglesia a veces, pero mi abuela era muy dedicada a una iglesia, no la iglesia de Cristo, pero era un lugar donde me llevaba. Yo iba a la escuela dominical, donde enseñaban a los niños de Jesús. Y me enamoré con Jesús desde bien pequeña. Me acuerdo sentir, wow, yo quiero ser como este hombre. Él es mi héroe. Yo quiero tratar a la gente así como Jesús los trata, con compasión. Yo quiero ser más y más como Él. Me inspiraba Jesús. También me acuerdo que nos enseñaron siempre Juan 3:16. Donde nos enseña de la cruz, ¿no? Que Dios amó tanto al mundo que mandó su Hijo para vida eterna. Me acuerdo creer eso. Me acuerdo muy bien también que nos enseñaron una cancioncita de los niños basado en Mateo 7:23 al 27, que es donde nos habla de la casa construida sobre la roca o la casa construida sobre la arena. Y era una canción de niños, pero yo aprendí, si construyo mi casa, mi vida sobre la roca, Jesús, voy a ser sobre una roca firme. Pero si no, la casa se va a tumbar. Y hacíamos un ruido grande cuando cantamos la canción. Pero esas cosas me impactaron, aunque quizás yo tenía 5, 6, 7 años. La palabra de Dios me impactó. Pero mientras iban pasando los años, mi vida se llenó de más y más pecado. Y ya en la edad de ser adolescente y universitaria, ya yo había llegado a ser una creyente, una religiosa hipócrita. Y yo creía en Dios, y lo triste que me asombra ahora, ni me di cuenta cuán lejos yo estaba de Dios. Pero gracias a Dios, Dios me puso un boliviano en mi camino en Boston, que me invitó a una plática bíblica, una charla bíblica. Y allí las hermanas de la iglesia me agarraron y comenzaron a enseñarme principios básicos. Y sobre los siguientes meses, enseñándome la palabra de Dios, las creencias básicas de la palabra, del discipulado, de las expectativas, de cómo ser salva, cambió mi vida por completo. Tomé decisiones radicales, así como todos ustedes. Y llegué a convertirme en discípula, me bauticé. Y iba pasando tiempo y en mi vida de soltera, ya como discípula, pero habiendo sido muy impura antes de ser discípula, me agarré del Salmo 119, versículo 9, que dice: ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia o pura? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Y comencé a estudiar todas las escrituras acerca de pureza, acerca de oscuridad y luz y el cambio que tenía que hacer. Y me agarré de esos versículos. Van pasando los años y nos casamos, Javier y yo. Y teníamos
más de 7 años y medio de ser novios. 3 y medio antes de ser discípulos y 3 y medio después. Pero llegamos a casarnos y comenzamos a aprender. Y claro, el Efesios 5, 21 al 33 me entrenó. Yo creo que en todas las clases matrimoniales, en todos los retiros de matrimonios, enseñan esa escritura. Y aprendí la idea de que Dios quería que yo fuera una mujer sumisa a mi esposo y sumisa a Dios y respetuosa. Entonces ahí comenzó una lucha a transformarme, a ser como Dios anhelaba que yo fuera, aunque no lo entendí en el principio, pero me esforcé. Y también me acuerdo ir a una clase de matrimonios que una hermana estaba enseñando a las mujeres. Y me acuerdo que nos dijo, cuando tú estás peleando con tu esposo, antes de hablar con él, vete y lees el libro de Proverbios y lees hasta que te calmas y después hablas con tu esposo. Entonces, van pasando No siempre lo he obedecido, a veces se me olvida ir y meditar primero antes de abrir la boca, pero me ayudó bastante. Y me acuerdo, pasan los años, ya estábamos trabajando para la iglesia y nos mandaron a una conferencia en un lugar increíble, un lugar romántico. Estuvimos en un hotel y yo no me acuerdo de qué fue la pelea, pero peleamos y yo estaba enojadísima. Entonces en un lugar precioso para una conferencia así como esta y yo enojada. Entonces me acuerdo bajarme del hotel, del cuarto, a un café y comenzar a leer Proverbios. Y me da risa porque, bueno, no es chistoso, pero me tocó leer hasta el capítulo 12 para calmarme. Entonces encontré Proverbios 12, versículo 16. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Me arrepentí. Yo dije, yo soy necia porque me enojo fácilmente y reacciono. Si quizás Javier hiciera algo y yo no reaccionara, no terminaríamos peleando. Entonces, en vez de enojar, ya me calmé. Subí al cuarto, le pedí perdón a Javier y tuvimos una conferencia buena. Pero nunca se me olvida Proverbios 12, 16. Pasan los años y tuvimos hijos. Y los hijos son una bendición. Pero también no es fácil ser padres, porque los amamos tanto. Y en el libro lo que recomiendo a todas las madres, ¿qué versículo? Todo el libro de Proverbios. Se encuentra la respuesta a cada situación, el libro de Proverbios. Me acuerdo también cuando ya teníamos varios años, 5 años casados, y supimos que mi mamá estaba muy grave de cáncer, un cáncer muy avanzado cuando se dio cuenta y que iba a morir. Y ese tiempo fue un tiempo de mucha tristeza y duelo, porque yo sabía, ella tiene pocos meses y no era discípula. Y me costaba trabajo aún leer la Biblia por la misma tristeza, como no pude concentrarme, pero encontré y pienso en esa época de mi vida y me acuerdo de Romanos 8, 28, que es una gran promesa, donde Dios me dijo y nos dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y me agarré de esta escritura como una ancla para mi fe en este tiempo de tristeza. Años después nos mandaron como misioneros a Guatemala. Y en Guatemala me acuerdo, segunda de Crónicas 15, 2, la parte B. Porque todos los días en mi tiempo con Dios yo leía ese versículo. Dice, el Señor está con ustedes si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él también los abandonará.
Yo leí ese versículo todos los días en mis tiempos con Dios y le pedí a Dios, Dios, te vamos a buscar, nos vamos a mantener cerca de ti. Bendice la iglesia en Guatemala. Y así fue. En México, como misioneros, Salmos 127, 1 y 2. Y también el resto de ese salmo, pero dice el Salmo 127, dice, si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Yo aprendí como misionera en México, dejan de depender de sí mismos. Javier y yo los dos aprendimos mucho eso. Quédanse quebrantados, humildes, dependiendo de Dios, y Dios va a bendecir su trabajo. Dios es el que va a construir la casa, que es la iglesia, no nosotros con fuerzas humanas y en todo lo que hacemos. Aprendí eso aquí en México. Pasaron los años y en la enfermedad crónica de una de nuestras hijas, yo sufría como mamá. Cuando yo veía a mi hija enferma, día tras día, mes tras mes, sin respuestas, en dolor. Y también cuando supimos de un abuso sexual que había sufrido una de nuestras hijas. Uno sufre cuando ve a sus hijos sufrir. Y yo me acuerdo, aún mucho después de saberlo, un día yo estaba cuestionando a Dios, llorando, preguntando, luchando, angustiada, ¿no? Y yo hablé con una hermana muy sabia que me consoló, pero aún así no me sentía consolada. Y me acuerdo buscar y buscar y buscar y encontrar 1 de Pedro 1, 3 al 9, que es la escritura que habla de nuestra fe es refinada por el fuego, como el oro. Y la fe está logrando para nosotros la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y me hizo pensar, ¿quién soy yo para decir que mi hija fuera a ser una discípula firme, fiel, sólida, si no fuera por el sufrimiento en su vida? Yo no sé. Pero yo agradecí a Dios que ella ama a Dios. Ella está feliz en su caminata con Dios y sólida. Entonces Dios me sanó. En la perseverancia bajo desánimo, sintiéndome criticada, atacada por gente, Proverbios 29, 25. Y esta gente eran discípulos que me hacían sufrir, que sentía a veces atacada. Pero el versículo Proverbios 29, 25 dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. No hay que complacer a la gente, hay que servir a Dios y hacer feliz a Dios, no temer a nadie más. Hoy Dios me llama a más niveles de liderazgo en la iglesia, hoy, y estoy luchando. Y digo, no puedo, no quiero, no sé si quiero, ¿no? Pero Dios me dice, 2 Timoteo 1, versículo 7. Y de eso me estoy agarrando. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Sí se puede. Poder, amor y de buen juicio. Entonces me agarro. El Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo por medio de mí. Entonces ahora me pongo a pensar en cómo Dios, por medio de su palabra, ha estado conmigo, guiándome en cada momento, fortaleciéndome en cada prueba, transformándome en cada debilidad, consolándome en cada tristeza y sufrimiento, celebrando conmigo en cada alegría, aconsejándome en cada decisión y en todo hasta el día de hoy. Y ahora al leer el Salmo 119 ya no me siento tan culpable, porque yo puedo decir, así me siento yo. Yo siento que yo amo a la palabra de Dios y que sin su palabra yo estaría totalmente perdida. Entonces, para terminar, el Salmo 119, hay un versículo 105 que dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
y así podemos encontrar los buenos caminos. La palabra de Dios ha sido mi guía y sigue siendo mi guía en este camino hacia una fe madura. Gracias. Para concluir, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos 8 minutos. Piensa en Abraham. Dime un paso de fe que él dio. Alguien que levante la mano y diga. ¿Ok? Clave, cuando llevó a Isaac al holocausto. Exacto, es decir, ahí no había GPS, no había Waze, no había nada, ¿no? ¿A dónde voy? No sé. Esto es redondo, esto es mi idea. Y se fue. ¿Ok? Ahora dime un paso de infidelidad. A ver. ¿Ok? Cuando se lleva a su padre. Cuando tomó a la esclava. Mira, las mujeres estas se las saben bien, ¿eh? A ver. Más duro. Sin medias verdades, ¿no? Di que eres mi hermana. Yo sé que a las mujeres se las saben. ¿Cómo que hizo eso? ¿Y es el padre de la fe? Oh, sí. Y sí, dice, ¿y dónde es? ¿Y saben qué hizo el hijo? ¡Lo mismito! Que nos desafía a pensar qué tan importante es que se desarrolle nuestra fe, porque lo que viene detrás de nosotros o va a aprender de lo que sí desarrollamos o van a seguir con nuestro ADN de falta de fe y sus consecuencias. Podrías hacer el mismo examen con tu propia vida. Podrías agarrar una hoja y ponerle una línea en el medio y decir, ¿qué pasos de fe he dado? Pero por otro lado, a la misma vez, durante tu vida de discípulo, no hablando de antes, aún durante tu vida de discípulo, reconocer, ha habido Ismaeles en mi vida, ha habido pasos de infidelidad, pero es importante reconocerlo para entender, pues, ¿dónde está mi fe? Si notas, al pasar de su vida, va reduciendo los pasos de infidelidad y van creciendo los pasos de fe a un paso enorme al que sí esté dispuesto a poner a su hijo con sacrificio. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? Hoy tú necesitas tener una fe preparada. Todos tenemos una cosa garantizada en esta vida. ¿Qué? La muerte. Francamente, yo le tengo menos a la muerte no le tengo miedo. Sepa dónde voy. La verdad es que le tengo mucho más miedo a la enfermedad que a la muerte. Y mi desafío es, en verdad, si estoy preparado, si mi fe está preparada para lo que viene por adelante. Y Dios te ha dado herramientas para que estés preparado. El proceso es una caminata con Dios. Quizás comienza por un poquito de agradecimiento, porque es la verdad, pero en el proceso debe transformarse esa motivación. Yo miro mi caminata con Dios y sí, definitivamente, ¿por qué empecé? Esto es lo correcto. Entonces lo voy a hacer porque es lo correcto. Yo fui ingeniero, entonces pensé, bueno, A, B, C, esto es lo que define que es como se complace a Dios, lo voy a hacer. Porque está escrito, porque lo voy a hacer. Porque eran las reglas propias, porque es un concepto. Pero en el proceso de madurar tu fe, debe llegar a que esto es carne y hueso. Que tu caminata con Dios verdaderamente es carne y hueso. Que lo disfrutas, que confías, que estás seguro de Él. Y entonces sí estás mucho más listo para lo que viene por adelante. Yo te llamo a evaluar dónde está tu fe en esto. ¿Son un grupo de conceptos? ¿Son unas reglas de una iglesia? ¿Son direcciones de un libro? ¿Es algo que sabes que es lo correcto? ¿O es algo que disfrutas? Porque ya has caminado y ves y has generado ahora sí verdadera confianza en tu Padre Celestial, que sabes que está mucho mejor, mucho más adepto para saber lo que viene por adelante que tú. Yo te animo a que sí vayas creciendo en esa madurez de fe. Uno de mis héroes en la fe se llama Wyndham Shaw. Wyndham me nombró a mí evangelista. Es un fiel discípulo, un fiel esposo, un fiel padre, un fiel líder, entrenador, un fiel evangelista. Ha sido un anciano en la fe. En el libro aún de entrenamiento de los ancianos, él con Al Byrne es el coautor. Pero hoy en día, después de muchos años de fiel discípulo, padece de una enfermedad horrorosa. Tiene una neuropatía en múltiples sistemas, lo que quiere decir que sus sistemas se están deteriorando poco a poco. A sus 66 años está en silla de ruedas, no se puede mover, no puede darse de comer a sí mismo, lo tiene que llevar para todos lados,
ya aún sus cuerdas vocales se están deteriorando y su mente totalmente ahí. Lo vi hace un par de semanas en el bautismo de su nieto, que fue bautizado 46 años creo a la fecha del bautismo de Winter. Y ahí, no, aún en su hablar casi, y tiene una maquinita para ayudarlo a hablar, pero aún no puede expresarse. Pero lo vi en lágrimas y sonriendo. Y al saber de esta enfermedad, él decidió: voy a enfrentarla de una forma que glorifique a Dios. Y mira, en mi peor día, yo me acuerdo de Will. En mi mejor día me acuerdo de Will. Porque me desafía mi fe. Mi vida es una bendición. En mis días más difíciles son mucho más fáciles que las de mi hermano. Y así como fue un héroe para mí en un matrimonio fiel, en una integridad de enfocarse en avanzar el reino, en desarrollar lo que es liderazgo y lo que es el movimiento. Hace unos años lo trajimos a México, no sé si se acuerdan los que. Hoy en día me desafía en su fidelidad a su Dios, diciendo: por ahora voy a disfrutar que estoy vivo y que puedo influenciar por medio de esta situación. Eso se llama una fe preparada. Él no sabía que esto le venía, pero por medio de vivir una vida madura y creciendo paso a paso, se ha preparado para enfrentar esto. Y francamente me reta a mí a pensar: ¿está lista mi fe? ¿Está lista tu fe? ¿Está lista tu caminata con Dios para lo que viene por adelante? Sí, ha sido un desafío para él, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, enfrentar esto y enfrentarlo con un espíritu de que nuestro Dios sabe lo que hace. Quizás, ¿qué te viene? Quizás en tu caso sean críticas, quizás en tu caso sean problemas de salud, quizás en tu caso es que le ocurra algo a un hijo tuyo, un familiar tuyo, pero el desafío nuestro es que esas cosas no las tenemos garantizadas, de que no vamos a estar protegidas de ellas. Pero sí Él nos da la herramienta por medio de fe de ir caminando con Él y confiando en Él, sabiendo que el Padre Celestial sabe hacia dónde vamos. La fe madura valora las relaciones. La fe madura se protege aún de gentes y circunstancias que roban fe. La fe madura no se tambalea fácilmente. La fe madura disfruta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a su cuerpo, y la oportunidad de caminar con nuestro Dios. Terminemos con una oración. Padre, gracias. Gracias por cada hombre y mujer aquí presente. Gracias, Padre, por cómo tú te has agarrado, nos has agarrado de tu mano, y queremos sí serte fiel con tu palabra, fiel a mirar cómo las circunstancias de nuestra vida son oportunidades para nosotros verte a ti. Y ayúdanos honestamente, sí, Padre, a prepararnos a un día poder estar enfrente tuyo y poder, sí, que tú nos digas: bien hecho, fiel hijo mío. Gracias por este tiempo. Bendice esta conferencia. En nombre de Jesús venimos ante ti. Amén. Que Dios nos bendiga.